Buenas noches, días, tardes, sea el momento en que estén viendo este video. Vamos a solucionar lo que respecta a la práctica uno, la práctica titulada Manejo de equipo de laboratorio. Eh, para esto, bueno, nos vamos a basar en la rúbrica. La idea al principio del preinforme era realizar una serie de cálculos, simulaciones que nos podían dar diferentes valores y pues adicionalmente incluíamos la terminología ciclo útil. Entonces, durante el desarrollo, nosotros lo que teníamos que realizar era medir con un multímetro común, multímetro convencional, un multímetro True RMS y un osciloscopio cada una de las salidas que nos daba el generador, que obviamente tenían que plantearse pues según lo que daba la guía, ¿sí? Entonces, esto nos permitía hallar unas tablas que tenían información muy importante ahí. Bueno, entonces, eh, vamos a ver, ¿qué proceso realiza cada multímetro True RMS o RMS para completar su proceso de medición? El RMS es el convencional. Entonces, primero hay que decir una cosa. Al, al hallar las tablas, teníamos que ver la diferencia entre las mediciones cuando sobre todo no, medíamos una señal que no fuera sinusoidal. Y pues ahí uno tenía que indagar, oiga, ¿por qué esto no sucede así? Eso obviamente tiene que ver con esta pregunta y de todas maneras se podía encontrar la respuesta simplemente consultando los datasheets de los multímetros. ¿Cómo realiza cada tipo de multímetro su medición? Bueno, empezamos con el RMS o el multímetro convencional. Este multímetro lo que realiza es una rectificación de la señal que recibe. Y esta la multiplica por un factor que nos permite simplemente, como se esperaría, sacar un valor RMS a partir de la medición. ¿Qué pasa? Este procedimiento es adecuado cuando la señal que tenemos es una sinusoidal. Cuando no es una sinusoidal, dado que, pues, como se debió haber investigado en los conceptos previos, si nosotros fuéramos a sacar el RMS, por ejemplo, de una señal cuadrada, una señal triangular, la, la fórmula sería distinta. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de medición no considera la forma de onda, sino que asume que es una sinusoidal y a partir de eso bota sus valores como una sinusoidal. Por otra parte, el TrueRMS, este sí realiza una serie de sumas para sacar un promedio de la señal. Al sacar el promedio y al tomar diferentes muestreos, pues obviamente él puede detectar los cambios si, debido a la forma de la onda. Si él detecta si es una sinusoidal, una triangular, una cuadrada, perfecto. Por eso su denominación de True RMS, porque sí se asegura de estar midiendo cierto valor. Luego de eso, pues ya realiza su proceso de escalamiento y ya nos bota el valor. ¿Listo? Entonces, este sería el procedimiento de cada multímetro y por qué los valores salen diferentes. En segunda instancia teníamos esta pregunta. ¿Por qué los multímetros solo pueden medir hasta cierto rango de frecuencia? Bueno, la respuesta es muy simple. Los multímetros por dentro utilizan una serie de diodos para realizar la rectificación. Esto sobre todo en el multímetro convencional o multímetro RMS. Naturalmente, como ya hemos visto en otros laboratorios, tenemos un problema con los diodos
si no están considerados para funcionar a altas frecuencias, pues entonces van a tener algo que se llama tiempo de recuperación inversa, que es un efecto que obviamente lo que permite, o bueno, lo que no permite de hecho, sería hallar un valor eh, fijo de lo que sería la señal. ¿Sí? Adicionalmente, pues, ¿qué se hace para esto? Para proteger este tipo de cosas, se pone una protección, un filtro, lo que sería un filtro a partir de capacitancias, para que esto no llegue bueno, que este efecto de los diodos no empiece a aflorar bastante. Es, sería complicado que la señal no se rectifique completamente, entonces por eso se incluye dicho filtro. Eso se hace pues para que ya al final no se permita básicamente el ingreso de la señal al multímetro cuando el rango de frecuencia está muy alto. ¿Listo? Entonces esto es válido para los dos multímetros. Tienen cierto filtro por el hecho de que funcionan con Dios. ¿Listo? Bueno, seguimos. Al hacer las mediciones de señales con ciclo útil, se nos preguntaba por qué el cambio de los valores DC y RMS al cambiar el ciclo útil. De hecho, la pregunta era un poquito tramposa. Bueno, no digamos tramposa, sino capciosa. ¿Qué pasaba? Si nosotros tenemos una señal de un valor, un ciclo útil determinado, dicha señal al calcularse el RMS se debe elevar al cuadrado. ¿Qué pasa con las señales? Sea cual sea el valor del ciclo útil, si yo, por ejemplo, acá tengo una señal cuadrada con un ciclo útil bajito, si yo elevo esta señal al cuadrado punto por punto, obviamente lo que voy a ver es como una especie de reflejo de este voltaje negativo, porque negativo por negativo, positivo. Entonces, naturalmente lo que voy a tener es el mismo valor que si yo tuviera un ciclo útil menor. Entonces, ¿cómo se daría la pregunta? ¿Cómo cambió los valores de C? Bueno, los valores de C, obviamente, ya que es el promedio, pues naturalmente debería cambiar. Y sí cambia. Cuando yo cambio el ciclo útil, lo hago más grande o lo hago más pequeño. Pero lo que es el valor RMS se mantiene exactamente igual. ¿Listo? Independientemente sea independientemente el valor del ciclo útil, este no cambia. ¿Listo? Perfecto. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Listo. Pasábamos a otra parte que es las impedancias de entrada y de salida. ¿Listo? ¿Cómo medíamos la impedancia de salida de un generador? Bueno, conectamos una resistencia, modificábamos el valor y más o menos esperábamos que se cayera a la mitad de la señal. ¿Qué representaba ese valor obtenido? Obviamente, pues la impedancia de salida del generador. ¿Coincide con el valor informado por la impedancia de salida por el fabricante del generador? Bueno, normalmente debería coincidir, dado que, bueno, a no ser que el dispositivo tenga la capacidad de modificar este valor, que algunos lo tienen, generalmente este valor es de 50 ohmios más o menos. Entonces, este es el valor principal que se da en los fabricantes. Y creo que en la mayoría de prácticas pues se halló de esta manera. Bueno, medición de impedancia de entrada del osciloscopio.
Lo mismo, realizábamos un montaje para la medida, ¿sí? Y esperamos que se partiera más o menos en dos la señal. O bueno, se disminuyera la señal a la mitad de lo que estábamos leyendo en el osciloscopio. ¿Qué representa el valor obtenido? La impedancia de entrada, que son el equivalente Thevenin de todo lo que hay dentro del osciloscopio para eh, poder realizar la medida. Coincide con lo informado con la impedancia de entradas. Normalmente sí, está más o menos por el orden de 1 a 2 megaohmios. ¿Listo? ¿Qué significan impedancia de entrada de un equipo o de un circuito e impedancia de salida de un equipo o de un circuito? ¿Cuál es la importancia de dichas especificaciones? Bueno, realmente la importancia, o sea, ¿qué significan? Simplemente representan equivalentes Thevenin en función de su señal DC, perdón, AC. Esto es importante, en función de su señal AC. Cuando tenemos funciones en DC, no podemos medir este tipo de valores. ¿Cuál es la importancia de dichas especificaciones? Bueno, muy fácil. Si yo tengo que alimentar una carga muy pequeña, digamos lo que sería digamos, este es mi generador, 50 ohmios, y yo le pongo acá, le conecto una bocina. eh, este es de 8 ohmios. Bueno, ¿qué va a pasar? Básicamente todo lo que está en mi generador, esta señal de acá, no va a transferirse a esta. O sea, no, el voltaje no se va a transferir a esta carga, ¿sí? Sino que se va a quedar básicamente adentro del generador. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que tener en cuenta que esto no suceda, ¿sí? Tenemos que cuidarnos de que siempre la resistencia del generador que estemos usando sea mucho, mucho más pequeña que el equivalente Thevenin del circuito que yo tengo. ¿Listo? Lo mismo para la salida, enfocado pues a esto. ¿Listo? Ok. ¿Por qué la impedancia de entrada de los osciloscopios es tan alta? Bueno, justamente para cumplir este propósito. Y imaginémonos que tenemos el siguiente circuito. Perdón, se perdió el... Ah, bueno, imaginemos que tenemos este circuito. Eso. Este sería la resistencia del generador. Y tenemos un circuito cualquiera. Y deseamos tener un medidor como lo sería el osciloscopio. Esta impedancia tiene que ser mucho, mucho más grande que la impedancia de carga, dado que lo que aquí tenemos son un divisor de corriente. ¿Listo? Aquí teníamos un divisor de tensión y el divisor de tensión lo teníamos que manejar para que la mayoría de voltaje quedara en este punto. Ahora lo que tenemos es una división de corriente y pues también un paralelo entre dos impedancias. Eh, bueno, realmente esta es R, sería Z. Y pues obvio este paralelo debe dar muy cercano a esa RL. Para eso, Zout tiene que ser mucho, mucho, mucho más grande que
RL, listo. Por eso es tan grande, para que se puedan realizar mediciones sin que haya un paso de corriente muy grande por el osciloscopio y que justamente pues no modifique este valor de tal manera que como tal no, la medida no modifica el circuito, ¿listo? La última pregunta es muy sencilla, ¿por qué al realizar la medición de la impedancia de entrada del osciloscopio se omitió la impedancia de salida del generador de funciones? Bueno, pues aquí nosotros ya se supone que tuvimos que considerar que la resistencia del generador sea mucho, mucho más pequeña que la de la carga que estamos alimentando acá. Comparadas con estas, esta no tiene casi relevancia y casi no recae voltaje sobre ella. Podríamos obviarla porque básicamente, para considerando las demás, esta puede ser considerada como un circuito, un cortocircuito. ¿Listo? No cambiará mucho la medición, entonces, válido, no la consideramos. Bueno, muchachos, espero que les haya servido. Por favor, corroborar sus respuestas. Y bueno, nos vemos en una próxima. Hasta luego.